Bueno, bienvenidos a Dos Capricornios y un Libro. Yo soy Sergio y tras la cámara está Luisa. Hoy estamos en el evento Nocturama, volumen 1, y estamos ahora con el escritor Carlos de la Torre Paredes. Muchas gracias por aceptar la entrevista. Okay, él es escritor, politólogo, asesor narrativo, tiene una maestría en escritura creativa, es columnista en el diario Expreso, tiene su columna de Gato Pago, ¿cierto? Y también es catedrático, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conversar un poco sobre el evento en general, que se trata sobre ciencia ficción, ¿no? Y él es autor también de ciencia ficción, ¿no? Entonces, bueno, nuestra primera pregunta sería, más que nada, ¿cómo surge? Bueno, comentabas un poco que tú empezaste a escribir a los 19 años, Más o ¿no? menos, sí. Claro, pero ¿cómo surge quizás esa vocación de escribir, ¿no? O sea, primero, ¿cómo surge la idea de escribir y luego, ¿por qué ciencia ficción? Ujú. Bueno, a mí siempre me gustó inventar historias. Me parece que tenían más los referentes de los videojuegos, de las películas, y siempre me imaginaba pues inventando alguna historia, ¿no? Yo empiezo a leer un poco tarde, porque descubro Crónicas Marcianas más o menos a los 17 años, pero antes yo tenía mucho rechazo por lo que me daban en el colegio para leer. Entonces, no conectaba con la literatura, ¿no? Incluso había leído Harry Potter, no me interesó mucho. Pero yo llego a Crónicas Marcianas por recomendación de mi padre y me gusta y me doy cuenta que tienen lógicas que funcionan conmigo y me doy cuenta que puedo contar historias a partir de escribir, ¿no? Ya había hecho algunos intentos de escritura en el colegio, me acuerdo, para juegos florales, cosas así, que no me había ido mal, parece que tenía siempre una posibilidad con eso, pero es luego de Crónicas Marcianas que me doy cuenta que puedo utilizar la literatura para contar historias que me interesan. Y pues empiezo a intentar escribir, ¿no? No pensaba en ciencia ficción en ese primer momento, o sea, propiamente, ¿no? Claro. Escribía lo que normalmente uno escribe, ¿no? Cosas más íntimas, más personales, más temas de amorío, ¿no? Preocupaciones que uno tiene a los 18, 19 años. Y poco a poco voy inclinándome hacia narrativas de ciencia ficción, pero es casi inconsciente, ¿no? Yo simplemente quería contar historias y veía una posibilidad para contar la historia que tenía en la cabeza en ese universo, en un universo de ciencia ficción, con temas de naves espaciales que siempre me gustaron, y empezó así, y cuando yo agarro Los Viejos Salvajes, que es la novela que publico, mi primera novela que se publica, yo ya había venido escribiendo varios años y había tenido intentos de novelas, entre ellas algunas de ciencia ficción, pero también había intentado fantasía, ¿no? Y yo en sí he escrito o publicado básicamente ciencia ficción y fantasía, más que nada. Pero también tengo algo de urbano por ahí. Claro, sí, porque también ahora que te escucho o sea, lo que acabas de decir, también recuerdo esta frase que alguna vez escuché, ¿no? De quizás el autor no escoge tanto el tema, sino que el tema escoge más Claro que sí. al autor, Sí, ¿no? uno tiene la idea, ¿no? Pero al final la estética que le vas a plantear depende de muchos factores, ¿no? Puede ser ideas que tengas en la cabeza en el momento, sensaciones, algún referente que haya llegado, va por ahí. Y yo soy un escritor, pues, que empieza sus historias normalmente a partir de imágenes, ¿no? Veo algo que me llama la atención o siento algo y esa idea me empieza a dar vueltas, ¿no? Y normalmente ha sido así, y si es que he terminado haciendo literatura urbana o ciencia ficción o fantasía, ha partido de eso, ¿no? Viejos Salvajes empieza con esta imagen del portal intergaláctico, que lo veo en un juego, el libro Campos de Batallas empieza pues luego de que veo la película Onibaba y está esta relación entre la madre que espera al hijo que vuelva de la guerra, que me parece interesante, y empiezo a narrar a partir de ahí y me dispara una historia fantástica. Y cuando yo tengo una novela que se llama En el Lampa, que es urbana, que es de narcotraficantes, esa surge a partir de que yo estoy viendo la televisión en el Perú y sale un delincuente hablando en jerga y me llama la atención cómo hablaba y me disparó una novela pues urbana, ¿no? Con lenguaje procaz. Entonces yo suelo arrancar así mis historias, ¿no? A partir de algo que me motiva y no me preocupo tanto cuál va a ser el género ni eso, sino empieza a fluir y ya me acomodo a lo que haya salido, ¿no? Claro. Y ahora, como hablando, quizás retomando lo de ciencia ficción, ¿no? Ya que estamos justamente en un programa, Claro. ¿no? Dirías entonces que un principal referente tuyo sería Crónicas Marcianas, de hecho. Sí, de hecho, es la novela que a mí me motiva tanto a leer más como a pues ponerme a escribir, ¿no? Para mí ha sido muy importante Crónicas Marcianas, pero entre los referentes de hecho están pues las películas de acción de los años 90, que son mi niñez, donde estaban como los que mencionaba, ¿no? En el evento, Depredador, Alien el octavo pasajero,
varias películas de Arnold Schwarzenegger, ¿no? Minority Report, hay una donde se mete en un concurso donde tiene que sobrevivir, que también no me acuerdo cómo se llama ahorita, que es súper interesante, pero bastante de eso, ¿no? Y en videojuegos hay mucha ciencia ficción también, y yo soy gamer hasta ahorita, ¿no? Entonces, las narrativas de ciencia ficción han sido algo presente para mí de forma permanente, ¿no? Y ahora, por ejemplo, nos dabas una charla sobre cómo escribir ciencia ficción sin que te boten de casa, Es ¿no? difícil, es difícil. Y quizás, ¿por qué hay el hecho de... Porque también está esta idea de que cuando uno se quiere dedicar a la escritura, pues obviamente va a ser difícil, quizás los padres, la familia no estén muy de acuerdo, pero tú al agregar la ciencia ficción quizás estás intentando dar a entender que no solo la escritura, sino la ciencia ficción en sí tiene como quizás ciertos cargas con más prejuicios, quizás para... Sí, ¿Sí? un poco, tal vez en el Perú, cuando yo empiezo a publicar, yo recuerdo que estaba este prejuicio, ¿no? Yo empiezo el 2012 y recuerdo, tengo amigos de literatura, entonces yo les llevaba mis trabajos, ¿no? Pues es parte del proceso, cuando uno empieza a escribir, le muestra a sus amigos que confía que van a leer y que le van a dar opiniones, le muestra los trabajos, y yo hacía ciencia ficción, ¿no? Y tengo un gran amigo que lee el primer borrador de Viejos Salvajes, me dice, está interesante, yo le quitaría eso y efectivamente le quitamos esa parte que me recomendó quitarle, que era un preludio que había, pero me dice algo interesante, ¿no? Me dice, pero es ciencia ficción, no creo que le vaya bien. Y dije, bueno, pues habrá que intentar, ¿no? Y por cosas de la vida sale la mención honrosa, porque si no salía la mención honrosa, muy probablemente esa novela quedaba también guardada en mi computadora y ahí moría, ¿no? Eh, pero los últimos años ha habido un auge de ciencia ficción, ¿no? Se ha vuelto más normal publicar ciencia ficción en el Perú, era algo que no era común hace solo 10 años. Entonces, claro, había más prejuicios, sigue habiendo más prejuicios de todas maneras con el tema de ciencia ficción, porque no se considera de alguna manera alta literatura, pero yo veo que hay un interés cada vez más grande, no solo de los lectores, sino también de la academia, ¿no? Me parecen estudiosos, interesados en el género, que no lo discriminan, y eso nos da un espacio importante, ¿no? Hay congresos ahorita ya consolidados, ¿no? El Congreso Nacional de Escritores de Ciencia Ficción, que se hace en febrero, por ejemplo, el Congreso Internacional Fines del Mundo también, que se repite, no sé si sigue con el mismo nombre, pero que se hace todos los años. Entonces, en Perú se está consolidando la narrativa de ciencia ficción y la fantasía en general, pero sí mantenía un prejuicio hasta hace unos años, ¿no? Que yo sí he enfrentado. Hoy día creo que ya no tanto, pero cuando yo empecé sí era clarísimo, era clarísimo. Y ahora que quizás ese género en el Perú bueno, está de crecida, ¿tú consideras que hay algunos referentes, quizás algunos autores contemporáneos que podrías a lo mejor recomendar, que consideras que están dando la talla en el género, Sí, nacionales? bueno, tenemos varios autores interesantes, ¿no? Daniel Salvo es uno de los referentes más importantes, eh, por todo su trabajo, él inicia incluso con el blog Ciencia Ficción Perú, ¿no? Que de alguna manera ya nos genera un espacio a inicio de los 2000, pero vamos a encontrar autores pues prolíficos como Carlos Enrique Saldívar, que publica mucha ciencia ficción, Carlos Echevarría, que hace mucha space opera, Paul Darmego, que ha entrado con apocalípticos, con tema de zombies y también tiene narrativas de ciencia ficción. Han salido editoriales enfocadas a temas pues de ciencia ficción, ¿no? Como Pandemonium Editorial, el mismo Torre de Papel Ediciones de Carlos Echevarría. Se va generando cada vez más espacios, ¿no? Y sí, yo veo que aparecen nuevos autores. Ahorita yo he estado asesorando a Lorenzo Maquiavelo, que ya publicó una primera novela con características cyberpunk, ¿no? Este año ha publicado en la Feria del Libro una novela que se llama La Casa del Lobo, que tiene referencias también pues a temas épicos, ¿no? Mucha influencia de Juego de Tronos, pero en un universo de ciencia ficción post Tercera Guerra Mundial, ¿no? Entonces es algo que viene apareciendo y están saliendo cada vez más autores, ¿no? De hecho vamos a ver cada vez más. Ah, wow. Ok, y también, bueno, quizás vincularlo con tu labor de politólogo, ¿no? Que también estás enseñando en universidades. ¿Tú crees que tu labor de escritor se vincula también a tu labor de politólogo? Quizás por ahí la literatura y la política, la Sí, sociedad, yo ¿no? creo que es inevitable. Cualquier profesión o sea, cualquier conocimiento que tengamos nos va a alimentar nuestras narrativas y nuestras historias, ¿no? Y de hecho, considero que hay mucho de mi carrera en gran parte de mi propuesta estética. Eh, Imagino que pasa lo mismo, lo comentaba en la presentación, ¿no? Con los médicos que escriben ciencia ficción, ¿no? Hay mucho de su carrera, con los ingenieros pasa igual,
creo que cualquier carrera que puedas seguir te va a influenciar en tu proceso creativo, ¿no? De alguna manera, y a mí es inevitable separar pues mi carrera de mis historias, ¿no? Temas políticos siempre están metidos, temas de relaciones de poder, temas de toma de decisiones que son muy importantes para la carrera de ciencia política, están normalmente presentes en mis narraciones, ¿no? Así que yo diría que sí. ¿Y cómo influencia en mi espacio pues como docente? Creo que de alguna manera el escribir te ayuda a, a entenderte mejor y a darte a entender mejor también, me parece que cuando uno escribe hace este ejercicio mental pues de dejarse entender, ¿no? De forma escrita, que es lo más difícil, pero en ese proceso me da la impresión de que uno también le ayuda a darse a entender de forma oral, ¿no? Yo sí creo que ha sido muy importante para mí el escribir relacionado al tema de dar cátedra, ¿no? Yo creo que hay una vinculación total en eso, ¿no? Y corrígeme si me equivoco, pero me das la impresión de que quizás tu profesión es ser politólogo, pero quizás tu vocación es ser escritor. Sí, Podría... tal vez sí. Me gusta mucho la ciencia política, yo hago análisis político todas las semanas en Expreso, eh, pero claro, lo que a mí me apasiona y a veces dejo, como les decía, a veces no he presentado los sílabos que tenía que presentar hace un par de semanas por estar pensando en historias, eh, a veces, ¿no? A veces sí me gana esto, ¿no? Y Ujú. claro, no solamente escribir, me gusta en general el tema de producir contenidos y también todo el tema artístico me fascina, ¿no? También incursiono un poco pues en guión, hago un poco de actuación, un poco de dirección a veces, pero lo que tengo más factible es el tema de escribir justamente, ¿no? Y cada vez que puedo cierro cuentos y me encierro y bueno, me pierdo tiempo pues para pasar con mi familia, con mi hija, con mi esposa, pero creo que lo entienden también, que es una necesidad que tengo el tener que escribir, ¿no? Y en eso sigo, ¿no? En eso sigo. O sea, de hecho, intento que todo tenga un equilibrio de alguna manera, aunque es casi imposible. Claro, y ahora, ya que estás mencionando justamente bueno, esa labor de escritor y el mismo hecho de escribir, también como asesor narrativo, ¿no? Y bueno, también magíster en escritura creativa, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo tú, y quizás también puede ser un consejo para quienes están interesados en la escritura, ¿no? ¿Cómo tú enfrentas quizás ese, no sé si tanto miedo a la página en blanco, pero a veces también hay esta suerte de bloqueo creativo, ¿no? Ujú. O parálisis creativa, Pasa. como lo llaman, ¿no? O sea, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo llevas eso? Hay que sentarse y enfrentarlo nomás, ¿no? No hay que pensar en el proceso creativo como que te vas a sentar y va a salir, ¿no? Muchas veces te vas a enfrentar a la página en blanco, muchas veces el proceso creativo implica que te pongas a leer algo, que abras un videojuego, que empieces a ver una película, que te fumes un cigarro, que te hagas un café, que te tomes una cerveza. El proceso creativo es algo que está dando vueltas permanentemente, ¿no? Y el hecho de ponerte a escribir es cuando de alguna forma todo ha conectado en tu cabeza. Pero el proceso en sí es súper complejo, ¿no? Uno de verdad a veces piensa que el escritor agarra, siente, escribe y se acabó. No, el proceso creativo es permanente, ¿no? Incluso cuando uno tiene una historia en la cabeza, normalmente no lo deja. Y estás dictando tu clase y estás pensando en tu historia, estás en el carro y estás pensando en tu historia, estás escuchando Tefosa y estás pensando en tu historia, ¿no? Entonces, el proceso es así y hay que asumirlo en esa condición también, ¿no? Que es más complejo que solo sentarse a escribir y entenderlo, ¿no? Si uno no se siente cómodo creativamente, va a ser muy difícil que pueda empujar su proyecto de forma, como te diría, tangencial, ¿no? Cuando ya empiezas tangible, cuando ya empiezas a escribir propiamente. Es todo este proceso. Yo, por ejemplo, a veces estoy escribiendo y me agoto y agarro y abro un videojuego, ¿no? Me pongo a jugar media hora y luego en ese proceso han venido ideas, dejo de jugar, sigo escribiendo, o pues me fumo un cigarro, salgo a dar una vuelta y estoy pensando. Entonces hay que asumir que el proceso creativo es así de complejo, no es solamente enfrentarse a la página en blanco y ponerse a escribir, ¿no? Son todas las etapas y el enfrentarse a la página en blanco es algo inevitable, ¿no? Porque tiene que llegar la idea, ¿no? Y si es que no la estás forzando, si es que no le estás dando vueltas, es muy difícil que llegue, la verdad.
Claro, ¿no? Aunque también resulta creo que también bastante bueno lo que tú dices, ¿no? Si te estás forzando pero no te llega, pues también no te vas a quedar ahí 2 horas, ¿no? También es bueno quizás, Es parte del proceso, hay que asumir claro. que el proceso es complejo, ¿no? O sea, si es que no sale y tienes ganas de otra cosa, hazle caso, lo que dicen siempre en las películas, ¿no? Hazle caso a tu corazón, ¿no? Claro. Cree en lo que sientes, es fundamental, o ya nos vamos a Star Wars, ¿no? Cree en la fuerza, pues, ¿no? Ujú. De alguna manera la fuerza te lleva hacia lo que necesitas hacer para poder consolidar tus proyectos. Hay que hacerle caso, ¿no? A ese instinto. Sí. Además también porque las mejores cosas a veces se encuentran cuando justamente no se están buscando. Por supuesto, es lo normal, ¿no? Vienen las ideas y hay que aprovecharlas. Eso lo que puede suceder es que venga la idea y se te olvida apuntarla, que es una desgracia, ¿no? Pero por eso, si tienes alguna idea buena y sabes, apúntala al toque. Tal vez sirva, tal vez no sirva, pero el hecho de haberla apuntado ya empieza a generar el trabajo mental, ¿no? De la creación y probablemente vas a poder remitirte a eso en otro momento si es que no es el momento específico. Pero yo sí creo eso, si te viene una idea, tienes que plasmarla porque si no se pierde. Y una vez la plasmas, ya la mente solita te va a decir si es que eso fluye o no fluye. Sí, esa es la recomendación. Ok, bueno, bien, muchísimas gracias Correcto. Carlos. Ok, bueno, eso sería todo por este video. Ok, hemos estado con Carlos de la Torre Paredes. Ok, eso sería todo. Hasta el próximo domingo.